Vamos con nuestro último invitado, es Iván Gergich. Iván Gergich, responsable de Relaciones Institucionales del proyecto José María, licenciado en Comunicación Social, consultor en sustentabilidad, entrenamiento personal e institucional, analista y gestor de relaciones con la comunidad y relaciones institucionales. También es analista en recursos humanos y gestión por competencia, gestor de salud, seguridad y medio ambiente, capacitador en liderazgo y trabajo en equipo, crecimiento institucional, calidad humana y valores con perspectiva personalista, docente en filosofía, teología y sagradas escrituras. Muy bien. Licenciado en Comunicación. Sí, también, con honores. Con medalla de Con oro. medalla de oro. Impresionante. Iván, un gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo le va? Ustedes saben que les tengo mucho aprecio a los dos y estoy con ustedes. Sí, la vida, la verdad que me ha otorgado muchas oportunidades de poder estudiar y compartir, así que estoy muy, muy agradecido, gracias a Dios. Muy bien. Una semana con muchas novedades para el proyecto José María. La verdad que sorprendidos, gratamente, por supuesto, esto significa, por ahí la gente no lo sabe, un trabajo de muchos años. ¿Desde cuándo se viene trabajando en el proyecto, Iván? Así, hagamos un poquito de historia. Un poquito de historia, Claudio. Hace 18 años el Grupo Lundin llegó nuevamente a la provincia de San Juan. Ya había llegado para desarrollar el proyecto Veladero y llegaba nuevamente a la provincia de San Juan hace 18 años para empezar a trabajar la exploración de la esquina noroeste de la provincia y focalizarse en 3 proyectos. Así que durante 18 años ha desarrollado 3. Uno está totalmente al lado chileno, que se llama Los Helados. Otro que está gran parte del lado argentino y un poco del lado chileno, que se llama Filo del Sol. Y el tercero, totalmente en San Juan y en Argentina, que se llama José María. Y te pondría un ejemplo: cuando uno se le ocurre hacer cualquier cosa en la vida, un proyecto como Redacción San Juan, o como una casa, o una industria, lo que sea, uno pasa del sueño a las investigaciones, y de las investigaciones a algunos bocetos, algunos diseños, y del diseño al proyecto final. Ese proyecto final uno lo deja muy contento. Si es una casa, por ejemplo, ves las perspectivas, ves el trabajo de los ingenieros, y a partir de ahí tenés que ver si lo vas a poder realizar. Tenés que ir a los detalles y a la parte económica. Pero bueno, llegar a los planos finales, la verdad que te pone muy, muy feliz. Un estudio de factibilidad de alguna manera es eso, y es lo que hemos podido arribar después de 18 años este lunes pasado. Yo lo escuché a Alfredo Vitaller en la conexión virtual con la Cámara Minera, donde habíamos más de 50 personas conectados, lo que demuestra el interés que tiene el tema, que se habían invertido en exploración algo así como 75 millones de dólares. ¿Es más o menos eso, Iván? Sí, 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 por supuesto que sí. Y repito, son 3 proyectos, o sea, uno podría sacar cuentas similares para Filo del Sol y Los Helados, y lo que también aclaró Alfredo, que es el presidente de la compañía en Argentina, que ya el Grupo Lundin dividió los proyectos a nivel global en 3 empresas distintas. José María depende de la empresa José María Resources, Filo del Sol depende de la empresa Filo Mining, y Los Helados de la empresa NGX. Y cada una sigue con sus propios presupuestos y sus propias inversiones. O sea que esos números se multiplican, gracias a Dios, bastante más aquí en la provincia de San Juan. Lo que se ha presentado para el mundo, porque es así en simultáneo, corregime si no, Sí, sí. es el proyecto de factibilidad de José María. ¿Y qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Para quién es el mensaje, digamos? El mensaje tiene varios niveles. Lo primero es que al tener ya un proyecto terminado robustamente en términos de ingeniería, de ambiente, de gestión general del proyecto y también en términos económicos, ese proyecto se puede presentar en varios niveles. Uno es al propio directorio de la compañía y a los inversores, de tal manera que los inversores del mundo puedan decir: José María es un proyecto donde vale la pena invertir. Ese es un primer nivel.
Otro primer nivel es el gobierno nacional para empezar los acuerdos que se requieren para estas circunstancias a fin de generar lo que después es un marco integral de estabilidad fiscal. A nivel provincial es un proyecto que permite ya empezar acuerdos con la provincia para aplicación de legislación y todo lo que son las externalidades, es decir, camino, línea eléctrica, la logística en general, y algo que es fundamental, obviamente, en proyectos, en todo proyecto humano, pero más de estas características, que es el informe de impacto ambiental, que puede arribar posteriormente a una declaración de impacto ambiental, que es la DIA. Entonces, un estudio de factibilidad, por un lado, es el final de un proceso, de alguna manera ha terminado la exploración, y comienza una hoja de ruta de nuevos acuerdos para pasar de un proyecto viable a un proyecto realizable. O sea que cuando el proyecto sea realizable, se hayan terminado los permisos, la DIA y los acuerdos en distintos niveles, y se pueda salir al mercado de modo ya formal y terminado, ahí podremos decir, José María va a invertir definitivamente 3.000 millones de dólares. Estamos en ese camino de generar esos acuerdos. Si todo marcha bien, de acuerdo a lo previsto, hay dos fechas que a mí me quedaron grabadas. Una es la posibilidad de que en el último tramo del año que viene comience la construcción del camino, un camino de grava, desde Rodeo hasta la mina de más o menos unos 250 kilómetros. Y lo otro es 2026 empezar ya la explotación comercial del emprendimiento minero. Estas son fechas que están contempladas en el proyecto de factibilidad. Exactamente, Claudio, y las dos fechas ponen en consideración algo que es muy bueno para la provincia, porque en general solemos hablar de la inversión, de los puestos de trabajo, y todo eso nos pone, digamos, de puertas hacia adentro del proyecto, y está perfecto que así lo hagamos. Pero la posibilidad de llegar a acuerdos con la provincia y generar un camino desde Rodeo hacia el proyecto te pone un primer punto que les quiero destacar, que es el camino. Hay un camino actualmente de San Juan hasta La Palca, de hecho, que va pasando desde asfalto a Tarripio y después se va como también descuidando porque es un camino que no se usa. Y nosotros pretendemos hacer acuerdos con la provincia y vialidad provincial para que ese camino esté en excelente funcionamiento hasta La Palca y luego proponer a la provincia un camino nuevo que no pase por la traza actual, que pasa por el medio del Parque Nacional San Guillermo, sino que se cruce a la ladera este del Río Blanco y siga hacia el norte e ingrese a la zona de usos múltiples de la biosfera San Guillermo en el puesto de Secretaría de Ambiente, que es La Majadita. Lo cual, por un lado, permitiría por primera vez en la historia a la provincia de San Juan que los sanjuaninos se apropien de su norte. Y eso implica, en términos de socioproductivos, implica energías renovables, implica nuevas exploraciones, implica recuperar y generar mayor valor para el Parque Nacional, patrimonio cultural, arqueología. La verdad que es muchísimo lo que eso se genera y poder, si los acuerdos avanzan, que creemos que sí, hay un excelente diálogo con el gobierno provincial y nacional, nos permitiría de aquí a un año, tal vez, empezar ese camino. Y lo otro que vos planteabas es que ese camino nos va a generar, Dios mediante, el 2026, la exportación. Así que imagínate que entre 70 y 80 camiones todos los días estén entrando por ese camino vacío y vayan saliendo por ese camino llenos de 2.000 toneladas de concentrado de cobre diarias y lleguen al Bardón, Dios mediante, se carguen en un tren y el tren que funciona de carga muy bien, se multiplica en cantidad de vagones y de viajes hasta Rosario. Eso va a poner también una cantidad de empleo y de desarrollo productivo para toda la provincia de San Juan, que realmente eso nos pone también muy, muy contentos de aportar a esta dinámica socioeconómica de la provincia. Bueno, Iván me conoce muy bien de hace muchos años, sabe que es un tipo mucho más terrenal, de pisar la tierra sobre seguro. Y yo los escucho hablar a ustedes y la verdad que es como una construcción, no sé si está bien como lo voy a decir, en el aire, como un gran proyecto, como una idea, como
con muchas ganas, con mucha potencia para llevarlo adelante, pero hay que ver, mirando el camino terrenal, si esto realmente se va a poder hacer con las condiciones macroeconómicas de la Argentina, con el dólar a 195, con un gobierno que está ahí todavía sin definir un plan económico, no se sabe si se va a poder sacar utilidades o no. ¿Quiénes son los capitales que invierten? ¿De qué manera esto realmente se puede llevar adelante? Porque Iván, vos lo conocés muy bien, porque te dedicas al tema, ha habido muchas promesas y muchos proyectos, podríamos mencionar alguno en Calingasta, que después no se tradujo en hechos. No sé si me explico. Sí, perfecto. Yo te agradezco, Jorge. Y como decías vos, nos conocemos hace muchos años y hemos acostumbrado a trabajar y a charlar con una franqueza que la verdad que no, me honra en ese sentido la amistad con vos, Jorge. Y tenés mucha razón en plantear eso y esta pregunta. ¿Cuál es el sustento de estos anuncios? Por un lado, lo que decía recién Claudio, más de 70 millones de dólares de un camino en San Juan. O sea, hay un sustento real de inversión en la provincia durante muchos años. Lo segundo, un proyecto de factibilidad de muchas páginas, de muchos estudios, de todo tipo, geológicos, de ingeniería, económicos, financieros, que también es un sustento real y, digamos, son pies sobre la tierra. Lo tercero es que el grupo Lundin, la familia Lundin, va creando empresas para cada uno de sus proyectos y ellos son accionistas normalmente de más del 50% en estas empresas y han ido requiriendo inversiones que han sido vistas en el mundo de muy buen grado. Por eso el año pasado se inauguró con otra empresa que se llama Lundin Gold, que muchas veces se confunde. Nosotros digamos que somos primos de Lundin Gold, pero no dependemos de Lundin Gold. Pero sí, Lundin Gold está ya desarrollando un proyecto de oro en Ecuador. Y para realizarlo, el grupo Lundin pudo encontrar mucha confianza en el mercado internacional. Hace poco otro proyecto de otra empresa del grupo, que es Lundin Mining, en Candelaria, en Chile, también para incrementar su trabajo, requirió también ofertas al mundo financiero y fue muy bien recibida con muchas inversiones. O sea, allí el otro pie sobre la tierra que preguntabas vos, Jorge, está vinculado a esa historia del grupo Lundin con el mundo de inversores que de alguna manera están esperando que el grupo dé un paso para apoyarlo. Podría dar otros dos ejemplos. Es que el grupo Lundin no ha llegado hace poquito a San Juan y en la Argentina. El grupo Lundin lleva más de 30 años y cuando llegó por primera vez a Catamarca, dijeron vamos a invertir desarrollando un proyecto y cuando esté desarrollado lo vamos a vender. Un proyecto que tal vez lo recuerden que se llama Alumbrera. Sí. Cuando terminó ese proyecto, inició ahora en la Argentina, dijeron vamos a empezar otro proyectito simple, chiquitito y después vamos a ver si lo vendemos, un tal Veladero. Y también conocemos sus frutos. Y ahora la diferencia con José María es que el grupo Lundin se va a encargar también, ya no le va a poner el tacho encima del estudio de factibilidad, sino por lo contrario sale a ejecutar la construcción. Entonces es cierto, Jorge, que todo esto parecen datos sobre las nubes, pero hay un sustento del pasado que muestra que es muy sólido. Y te agrego una cosita más. Yo recién les decía que desde factibilidad en adelante hay una hoja de ruta por construir. Y ahí se da lo que vos planteabas como dificultades o pasos que hay que trabajar con el gobierno nacional, provincial y los organismos de control, que es lo que tenemos por delante. Tenemos un año de mucho trabajo para que todo lo que hoy son preguntas, dudas, dificultades, se conviertan en condiciones de viabilidad real del proyecto. Iván, te quería preguntar, ¿estaba la posibilidad de sacar la producción por Chile y mandarla al mercado asiático, por ejemplo? Pero se ha optado por sacarlo por el puerto o sea, Estación Albardón, Puerto de Rosario, el Atlántico. ¿Qué factores han intervenido en esta decisión de optar por este camino para sacar la producción?
Gracias por la pregunta, Claudio. Cualquier proyecto, y más el minero, cuando avanza casi totalmente su exploración, termina en un momento que se llama estudio de prefactibilidad. Eso implica medir todo lo que tenés como recursos, o reservas, mejor dicho, y suponer cuestiones, suponer la construcción, suponer la venta y también suponer la logística. La suposición de la logística, yo diría que es como una foto. En ese momento sacas una foto de qué es lo que tenés en términos de logística. Esa foto se sacó hace 3 años para presentar el estudio de prefactibilidad. Y la foto en ese momento mostraba un camino, que era la ruta 76, que es por La Rioja, y permitía ingresar por el norte al proyecto, y una ruta de egreso, que era por el paso Pircas Negras, que salía de La Rioja a Chile hasta un puerto que el grupo tiene por la empresa Lundin Mining en Candelaria, en la zona de Copiapó. Esa era la foto. Luego, cuando pasamos al estudio de factibilidad, empezamos a analizar en detalle todas las alternativas, entre ellas la logística. Y es allí donde el grupo evaluó que, si bien es casi una paridad económica, todo lo que de alguna manera fue la foto de prefactibilidad, el desarrollo, porque tiene que ver con el compromiso del grupo, el desarrollo sociocomunitario de la provincia de la Argentina era impresionante si lo hacíamos por aquí, por Argentina. Yo les hablaba del camino, les hablaba de lo que implicaba también el tren. Imagínense que durante casi 20 años se dé esa dinámica de camiones, de traslados, de gente, de tren, lo que implica para la provincia de San Juan todo eso, lo que implica para la Argentina, lo que implica para el puerto de Rosario, obviamente, era una apuesta del grupo a través de la empresa José María Resources, que era muy, muy grande. Entonces, era muy simple la decisión. Yo diría que hace mucho tiempo esa decisión ya era una fruta madura y se esperó a la factibilidad a presentarlo. Pero yo diría, Claudio, que el gran elemento que definió la apuesta para que el proyecto sea netamente sanjuanino y netamente argentino no fue solo lo económico, sino especialmente el compromiso social. Perfecto. Iván, otra pregunta que recién te la planteaba de algún modo Jorge. Por supuesto que el proyecto tiene todo el apoyo del gobierno sanjuanino. Tenemos el secretario de Minería de la Nación, que es un sanjuanino, que es Alberto Hensel. Pero hay algunas cuestiones que dependen del gobierno nacional. ¿Qué estaría faltando ajustar para que el proyecto termine de madurar y de ser viable? ¿Y si los afecta la ley de glaciares? Por ejemplo, ley de glaciares, aclarar algunos puntos de la ley de glaciares. Empiezo por ley de glaciares y luego lo otro. Bien. El proyecto, como todo proyecto minero en la Argentina y todo proyecto en la Argentina, no solamente minero, se adecua a la ley vigente, que es la ley de glaciares, y en base a eso un inventario. Bien. El proyecto no afecta a nada, según lo que nos dice el inventario, lo cual ya nos deja muy tranquilos. Otra tranquilidad, que no lo hemos charlado en términos de proceso, es que se utiliza un proceso que no es químico, entonces no usa cianuro, sino que es físico, que se llama flotación. Entonces ya tenemos 2 problemas menos, glaciares y cianuro que no se afecta. Así que ya con eso nosotros tenemos que arribar a otras dificultades, temas que nos exigen una gran gestión de una gran conciencia ambiental. Y en términos nacionales, el proyecto de factibilidad, como lo mencionó Jorge, nos implica una lista larga de temas vinculados al dólar, vinculados a las retenciones, vinculados también a la generación, al hecho de repartir los dividendos a quienes corresponde, el tiempo del repago, etcétera, y eso es parte obviamente de la agenda nacional. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos un paso, yo diría que no tenía ni siquiera una cuota de intuición, sino de buena intención, como fue crear hace un año exactamente la Mesa del Cobre en San Juan. La Mesa del Cobre nos permitió aunarnos todos los proyectos de exploración de cobre en San Juan y un par más en Argentina,
como Agua Rica en Catamarca y Tacataca en Salta, y compartir números. Los números se los presentamos a fin de noviembre al entonces ministro de Minería, Alberto Hensel, y nos dijo en ese momento, se los voy a llevar al ministro Culfas, que ya estaba mencionado como ministro de Producción de la Nación. Y o sea que estos números de la Mesa del Cobre ya los tenía el ministro Culfas antes de que Alberto Hensel fuese designado como secretario de Minería. Y cuando llegó Alberto a la Nación, estos números y estas condiciones que había que crear de viabilidad nacional a los proyectos ya estaba en cartera del Ministerio del Presidente de la Nación. Fíjense, tanto es así que en enero nos recibió el Presidente de la Nación a Lucas Lundin, Adam Lundin, que es nuestro CEO, con el asesor mundial legal, que es Pablo Mir, y el presidente de nuestra compañía, que es Alfredo Vitaller. Y ya en enero el Presidente de la Nación entendió que había que hacer un esfuerzo muy grande de las partes para acercarlas hacia condiciones de viabilidad y realización del proyecto. El estudio de factibilidad es el punto cero, de alguna manera, de lo que ya venimos trabajando a través del programa Proyecto por Proyecto, que se ha creado en Secretaría de Minería de la Nación. Ese programa nos ha incluido a José María, ya está trabajando, y con el estudio de factibilidad, digamos, podemos ir muy a los bifes de una agenda que esperamos que sea desarrollada con mucho éxito. Muy bien. Bueno, la verdad que un gusto hacer una entrevista con Iván. En lo personal me llega muy cerca, es un hombre con quien tengo una larga historia y un gran aprecio. Pero más me gusta ver que está tan metido, tan consustanciado con este proyecto, que él lo ve tan viable, tan concretable, que tiene tantos argumentos, y que fundamentalmente va a ser muy bueno para San Juan y los sanjuaninos, porque va a aumentar la capacidad productiva, la capacidad exportadora, va a generar puestos de trabajo, desarrollo en el norte sanjuanino. Recién decía Iván que los sanjuaninos se apropien del norte de la provincia, que está casi abandonado. La verdad que para mí, yo te agradezco, Claudio, que hayas programado esta entrevista, porque me ha provocado muchísima alegría. Sí. Hace tiempo que queríamos hablar con Iván, pero bueno, él también era cauto, estaba esperando la presentación del proyecto de factibilidad, así que bien. Iván, muchas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Claudio, y un último comentario a lo que decía Jorge. Por allí el entusiasmo, más allá de que soy una persona llena de entusiasmo y llena de esperanza siempre, soy muy optimista, soy un hombre que camino con los pies en la tierra, y me entusiasma cuando veo no solamente los pasos que se pueden dar, sino las actitudes de las personas que están trabajando en esto, sean del proyecto o no. Y bueno, digamos que no soy como Sampaoli antes del último Mundial de Rusia, ni como Scaloni cuando asumió al principio, sino como Scaloni cuando llevaba ya varios partidos y veía que podía sacar un equipo competitivo. Así que eso me llena de esperanza. Y como sanjuanino realmente estoy muy contento por lo que estamos haciendo. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Iván. Un abrazo grande a ustedes, muchas gracias.